Estamos en la sesión del taller Pluralismo Cultural y Minorías. El ponente de hoy es José Daniel Rodríguez Arrieta, profesor de Ciencia Política en la Universidad de Costa Rica y que está haciendo el doctorado en Derechos Humanos en la Universidad Carlos III de Madrid. El tema de hoy es de un gran interés porque analiza las teorías críticas sobre los derechos humanos y es un tema en el que está trabajando y va a presentar el trabajo de otro autor, pero sobre el que también tiene ideas propias. Y agradeciéndole mucho que haga esta ponencia, le cedo la palabra, siguiendo la estructura habitual del taller. Perfecto. Este es el ángulo. Sí, entonces, un minuto. Estas son las cosas del directo. Cuando quieras compartir el archivo, simplemente tienes que darle aquí. O sea, a ver, no. Este y compartir ahora. Veamos de una vez. Perfecto, yo lo voy pasando por acá. Sí. Ok, no, vamos a ver aquí es más fácil. Bueno, mi computadora se veía mejor. La parte esa que está en negro, ese fondo, no se ve así originalmente, pero bueno. Entonces, le entramos. Buenas tardes, creo que ya en el otro lado del continente. No, hombre, jamás. Buenos días del otro lado. Buenas tardes por acá. Yo soy el profesor. Mi nombre es José Daniel Rodríguez. Yo soy igual, permiso para poner tiempo, estudiante del doctorado. Hice el máster también aquí en la universidad. Y de hecho el profesor fue mi tutor, al igual que este momento. Y lo que voy a proponerles hoy, que es una cuestión todavía exploratoria, es una inquietud que me surgió a partir de la tesis del TFM que llaman acá, el trabajo final de máster, que no esperaba encontrarme. Entonces me pareció un asunto interesante de seguir explorando porque no había encontrado algo al respecto. Entonces, aunque no conoce bien, lo que es ahí es derechos humanos y análisis crítico del discurso, relaciones fundamentales. Y muy importante para las personas conectadas y las que se encuentran acá, yo no soy filósofo del derecho y eso ha sido un buen reto de estar por estos lados, porque bueno, hay que dar la milla extra cuando el campo, ¿verdad? No es el de uno. Yo soy politólogo de formación y bueno, y tengo esta maestría. Entonces, sin más, les quiero plantear muy brevemente la motivación que yo tuve para ese trabajo, porque originalmente esto es un trabajo exploratorio. No existe, al menos en español, no existen trabajos previos que desarrollasen la relación entre derechos humanos y análisis crítico del discurso como yo lo intento plantear. Vamos a ver. Yo parto también de intereses independientes. Yo, por mi lado, como politólogo y como profesor de la universidad allá en Costa Rica, yo dirijo proyectos y trabajo el tema de distintas poblaciones vulnerables, migrantes, refugiados, población con discapacidad. Entonces, mayormente utilizo y parto desde el paradigma de derechos humanos para este tipo de investigaciones, ¿verdad? Pero por otro lado, también de varios años para acá he trabajado el análisis crítico del discurso como un área teórico-metodológica que me parece muy interesante, me parece que tiene recursos importantes y sobre todo ya en su momento me sorprendió que en la carrera eso no lo veíamos, en ciencia política, porque cuando ya doy cuenta de ello, me parece algo hasta muy obvio para que la ciencia, por lo menos en la forma en que está estructurado donde yo trabajo, y bueno, me puse manos a la obra. Entonces, ¿y por qué el análisis crítico del discurso? Porque el análisis crítico del discurso tiene una vocación política y una vocación de cambio por sí mismo. Y es activista. Entonces, de allí que me llamó la atención la relación entre estos. Y luego, cuando ya entro a hacer el trabajo, el TFM, intuí puntos en comunes entre derechos humanos y análisis crítico del discurso que yo daba por sentados. Eso fue como lo más curioso. Yo digo, en algún lado eso está escrito. Y resulta que no. Entonces, aunque no fue el centro de mi TFM, quise retomarlo en el trabajo que estoy tratando de plantear ahora, que estamos apenas empezando. Y al final, el TFM que presenté en el máster en su momento, hace 2 años, se llamó Análisis Crítico del Discurso del Periodismo, y ahorita hablo sobre los objetos de estudio, Análisis Crítico del Discurso, del periodismo sobre los derechos de la población inmigrante en el contexto de migración forzada
en Costa Rica una propuesta a partir de un enfoque de derechos humanos. Entonces, cuando ya me aboco a la metodología, pues me di cuenta que no existía una metodología para hacer análisis crítico del discurso con enfoque de derechos, cual yo lo daba por sentado. Entonces dije, bueno, y el profesor lo sabía, arrancamos de cero entonces a inventarme esa metodología. Y así fue. Hice un estado del arte, desde luego, para confirmar esto que les planteo, y después de una investigación amplia, jamás exhaustiva, ¿verdad? Sino una cuestión hasta donde yo pude llegar, partí de dos premisas. Uno, lo que les comentaba, no existen trabajos, al menos en español, aunque estoy casi seguro que en inglés hay menciones, hasta donde yo he leído, pero no es tan profundo que realmente planteen esta relación. A explorar entre derechos humanos y análisis crítico del discurso. Y la segunda premisa fue que los trabajos publicados que establecen una o más relaciones entre estas dos cuestiones, entre derechos humanos y análisis crítico del discurso, se enfocan principalmente en derechos, es decir, análisis crítico del discurso sobre un derecho o sobre unos derechos. No, y a la hora de hacer el análisis crítico, fundamentos de derechos humanos ya no se toman en cuenta. Es decir, se analiza un derecho al aborto. Por ejemplo, hay un trabajo muy interesante de una chilena dos chilenas, perdón, con respecto al derecho al aborto, por ejemplo. Entonces hacen análisis crítico del discurso de fuentes legislativas, de la discusión sobre esa política, pero ya el análisis ya no contempla derechos humanos como parte de la metodología misma. Entonces, eso me llamó la atención y me planteé estas dos premisas. Entonces, voy a partir ya de los dos elementos importantes de este inicio exploratorio. Primero que todo, lo divido entre derechos humanos, análisis crítico y luego los elementos nexos que encuentro entre ambos. En primer lugar, yo parto de una comprensión pragmática de derechos humanos. Es decir, aquí, como les digo, no parto de una discusión amplia, profunda, ni menos excesivamente filosófica, porque se puede, pero no es mi objetivo dentro de esto. Y entonces yo parto de elementos que podemos considerar mínimos o elementos básicos o elementos elementales de los derechos humanos, digamos, para partir de algún lado. Sabemos que en derechos humanos, en realidad la discusión puede ser muy amplia, se puede partir de cualquier punto y ya depende de las corrientes, etc. El profesor mencionaba, por cierto, ahora el tema de teorías críticas o enfoques críticos, les llamo yo. Sí los planteo, pero no me adhiero a ellos 100%, todavía puedo hacer ese trabajo. Entonces, bueno, ahí se los digo, de una comprensión general política y discursiva. Si tomo aportes de enfoques críticos de derechos humanos, de posicionamientos de lo que se denomina dentro de las epistemologías del sur, el sur global, ¿verdad? Y de valores y principios con una vocación de universalidad que se plantean los derechos humanos. Sabemos de justicia, dignidad, igualdad, solidaridad, etcétera, libertad, ¿verdad? Pero sabemos también que los mismos, vamos a ver, que el mismo posicionamiento de derechos humanos parte de un sesgo ideológico. Todos partimos de un sesgo ideológico de alguna manera, lo cual en análisis crítico del discurso tiene un peso muy importante, como se los plantearé más adelante. Y bueno, ahí en realidad ponía el tema de las dificultades, pero no quiero andar en eso, pero lo ponía como ejemplo de un texto de Rafael de Asís con respecto a tres grandes problemas para tener una fundamentación definitiva, digamos, de los derechos humanos, como ejemplo precisamente de las discusiones que hay, pero en realidad yo creo que eso lo podemos, eso lo podemos dejar. Espere que esto, no, todavía no, estoy muy adelante, perdón. Esto es lo que acabamos de ver, entonces pasamos por acá. Y voy a plantear estas dos definiciones para, como digo, tener un punto de partida que nos va a ayudar. Nos decía Bobbio en uno de sus textos que una ilusión es la posibilidad del último fundamento de los derechos humanos. Entonces, dejando de lado buscar esa fundamentación, esa esencia pura, yo quiero proponer estas dos definiciones que nos va a ayudar para el resto del trabajo. Por un lado, una de Pérez Luño, que nos dice que los derechos humanos son este conjunto de facultades e instituciones en cada momento histórico. Aquí tenemos este elemento muy importante dentro del contexto, que concretan exigencias de dignidad, libertad e igualdad, como ustedes leen ahí, que deben ser reconocidas por los ordenamientos jurídicos, ¿verdad? Y en un segundo punto, esta definición de Angelo Pappacini, un
un filósofo italo-colombiano que plantea, es muy similar, pero para mí se complementan, por eso quise plantear las dos, en los cuales son, para él, derechos humanos, estas reivindicaciones de bienes primarios que se consideran de vital importancia, ¿verdad?, para todo ser humano en cada época histórica específica determinada, ¿verdad?, demandas de libertad y dignidad. Y van dirigidas en primera instancia al Estado, o sea, al poder institucional, y esto tendrá mucho que ver con el análisis crítico del discurso, y están legitimados por un sistema de normas o simplemente por el reconocimiento de la comunidad internacional. Entonces parto de esas dos definiciones porque, como les digo, hay que partir de algún punto. Y esas me parecían importantes, ¿ok? Entonces, luego, cuando sigo buscando como estos elementos que nos podrían colaborar y aportar en cómo entender los derechos humanos para relacionarlo con análisis crítico del discurso, en su momento encontré en lo que desde la ciencia política se trabaja mucho, que es lo que se denomina enfoque de derechos humanos. El enfoque de derechos humanos, bueno, este cuadro que les pongo ya es es una sistematización posterior a estudiar muchos trabajos en relación a enfoque de derechos humanos que derivan en estos tres elementos. Y en el enfoque de derechos humanos, en ciencia política, se utiliza, y en realidad su origen tiene que ver con evaluación de políticas públicas o de proyectos de cooperación para el desarrollo. Así surge lo que se llama formalmente enfoque de derechos, pero me parecía que los fundamentos de este enfoque podrían servir para establecer estas relaciones con el análisis crítico del discurso, que es como la parte final y a lo que quiero llegar. Entonces vemos que el enfoque de derechos se fundamenta en tres pilares importantes, que son los valores, y esto en realidad para los estudiosos de derechos humanos, yo creo que ninguna de las columnas es nada nueva, ¿verdad? Estos valores que mencionaba ahora, dignidad, igualdad, etcétera, se fundamenta, y dentro del enfoque de derechos y la práctica de la cooperación para el desarrollo es muy importante, una fundamentación en normas específicas y claras, que en este caso son particularmente del derecho internacional, ¿verdad? Tratados, convenciones, la jurisprudencia existente y también la normativa interna de cada país. Y finalmente tenemos la tercera columna en la cual se desarrollan los principios a los que aspiran los derechos humanos y sobre los cuales se basa el enfoque de derechos, que es universalidad, que esta universalidad va a ser muy importante más adelante, interdependencia, etc. Entonces, ¿qué quiero para no perder el hilo? ¿Qué es lo que quiero yo con esto? Es evidenciar un punto de partida, vuelvo a eso, de derechos humanos para, a partir de estos, relacionarlos con fundamentos del análisis crítico del discurso para entre ambos ver que hay puntos en común, que como les comenté al principio, yo daba por sentados y en realidad no estaban escritos en ningún lado. Entonces yo, como le dije al profesor en un momento, alguien tiene que escribirlos, pues entremos. Entonces, también los derechos humanos, esto es muy importante para el enfoque crítico también, implica la toma de una posición en el tema de derechos humanos. Derechos humanos no aceptan, ya nos vamos más allá de la filosofía, vamos a la parte político-activista, no acepta paños tibios, diríamos en Costa Rica. Y de hecho me acuerdo bastante del profesor Ignacio Campoy en la maestría, cuando dijo eso, y yo en realidad nunca me había planteado la frase, es decir, puede que uno ya lo hacía, ya uno tomaba posición en temas de derechos humanos, pero nunca lo había dicho, y en una de tantas clases dijo, por una discusión muy interesante que hubo, en derechos humanos hay que tomar una posición, hay que mojarse, hay que tomar el punto y partir de ahí, ¿no? Entonces, pero antes no me lo había planteado, y en temas de análisis crítico, el discurso tiene un peso muy importante, ya lo veremos más adelante. Entonces, qué necio. Vamos a ver. No, estoy muy atrás, más adelante. Es que toco el teclado y el teclado lo manda uno muy adelante, muy adelante. Muy adelante. Ok, estamos aquí, ok, listo. Entonces, el enfoque de derechos humanos, como les digo, implica la toma de... El enfoque de derechos humanos, como yo lo quiero replantear, como les digo, tiene que ver con políticas públicas, etcétera, pero yo quiero replantearlo a manera de ideas también. Entonces, como les digo, si bien hablar de posicionamiento en derechos humanos puede ser hasta un poco obvio para mucha gente, porque los derechos humanos, la concepción hegemónica, parte de valores que se presuponen valores universales. Podríamos plantearlo, verlo de esa manera. Pero para mí el posicionamiento es más claro y más necesario cuando vemos, por ejemplo, casos de relativismo. El relativismo cultural en temas de derechos humanos es para mí el momento más claro donde uno tiene que tomar una posición.
porque entre más se diga, bueno, es que los derechos humanos tienen que respetar absolutamente todo, puede haber vejaciones a las personas y ya depende del punto de partida, sabremos cuál es el punto mínimo que se puede aceptar. Eso depende de las teorías, etcétera, etcétera. Pero como mínimo, donde hay relativismo, cuando hay una clase política que atenta contra los derechos humanos, ahí también implica una toma de posición que puede ser hasta más clara, ¿verdad? Un gobierno autoritario, no sé, que censura la manifestación pública, etcétera, ahí la toma de posición se hace más evidente, ¿verdad? En un país, no sé, que se respete los derechos humanos, un Estado de Derecho relativamente normal y democrático, pues se pueden dar por sentado muchas cuestiones. Es más, yo le digo a mis estudiantes que tanto los derechos humanos en Costa Rica, que bueno, por ejemplo, el tema de que no tengamos ejército, y que siempre se ha utilizado el tema de la paz como parte del imaginario costarricense, llega un punto donde la gente se puede dormir y dar por sentado. O sea, hay gente en Costa Rica que cree que la democracia y la paz es como algo que se lleva en el ADN y como que anda en la sangre. Nada, igual que los derechos humanos, eso hay siempre que estar vigilantes. De hecho, ahorita tenemos un presidente bastante polémico, vamos a ser polémicos a nivel Costa Rica, pero igual, son un tipo de derecha con posiciones ciertamente autoritarias, etcétera. Y llegó al poder porque en algún momento, a mi criterio como politólogo, sí hubo un adormecimiento del votante con respecto a votar por X o Y candidato. Y la verdad, eso hay que ponerle mucha atención. Y eso en Latinoamérica lo sabemos, pero al dedillo. Entonces, y por último, también cuando hay que tomar una posición, cuando existe selectividad en la defensa de los derechos de unos por otros, por ejemplo, ¿verdad? O sea, cuando se pone como en duda o a prueba la interdependencia de los derechos, ¿verdad? Porque hay iniciativas políticas que por su objetivo, vamos a ver, por objetivo político, lo que hacen es privilegiar un derecho sobre otro, pero no desde una manera, bueno, que los juristas saben mucho más que yo eso, el tema de la ponderación, pero no desde ese punto de vista, sino simplemente porque a mí me conviene que se propugne sobre este derecho sobre otro. El típico conflicto entre derechos y libertad, derechos individuales y derechos colectivos, ¿verdad? Ese es un conflicto básico. Entonces, depende de quién está en el poder, ese conflicto va a salir en más o menos grado, ¿ok? Entonces, desde el punto de vista de derechos humanos, quería dejar esta parte. Entonces, elementos que ya verán de lo que he dicho, que van entonces a establecer un diálogo con el otro elemento de esta ponencia, que es el análisis crítico del discurso. Sí, es por aquí que hay que hacerlo. Ok, entonces, ¿qué es el análisis crítico del discurso? Les planteo, primero, como vieron en el texto que les compartimos como un punto de partida, el discurso, o qué es el discurso, tiene una cantidad grande de acercamientos teóricos. Entonces, y viene mucho desde el tema del análisis, estudios del lenguaje, ¿verdad? Del campo de la lingüística, del cual tampoco soy. O sea, yo que meto, no soy jurista y me meto en derecho, no soy lingüista y me meto en ese discurso, pateamos parejo. Entonces, existen muchos acercamientos, pero yo les planteo esta definición específica que me parece que llena la definición para comprender, porque usualmente cuando se le dice a alguien o se le comenta sobre discurso, se imagina un discurso político, un papel, un texto y alguien que está leyendo un discurso. Bueno, eso es una definición de discurso muy material, digamos, pero el discurso es en realidad un fenómeno social. Entonces, como les propongo aquí, el de Argent-Müller y Nonhoff, es el discurso de la producción de sentido social, entendido como representación, transmisión y constitución simbólico-lingüística de objetos sociales en procesos comunicativos. En palabras mías, en todo caso, verás, el discurso no tiene que ver necesariamente con una persona que se ponga de pie, que nos hable, sino que es producir sentido dentro de una sociedad determinada. Es muy importante porque también tiene que en realidad, por cierto, la definición no lo toca, pero también tiene un contingente histórico. No es lo mismo un discurso en España del siglo XXI que un discurso sobre el mismo tema en España del siglo XX, o en los tiempos de la transición, o en los tiempos de la dictadura franquista. Entonces, el discurso representa, transmite simbología a partir del lenguaje, diversos tipos de lenguaje,
¿verdad? Y eso tiene que ver con el uso del idioma, la forma del idioma. No es lo mismo como se puede transmitir una idea en inglés como se transmite en español, etcétera. De objetos sociales particulares, de concepciones sobre elementos de nuestra sociedad, lo que sea, puede ser política, puede ser un discurso deportivo, cómo se entiende el deporte entre una sociedad, etcétera. En procesos comunicativos, desde luego, eso sí es fundamental en el discurso. Implica una interacción, que interacción en realidad implicaría que las dos toman parte, pero digamos como mínimo un actor pasivo, un actor que comunica, y esto es un punto de partida de discurso. Entonces, el discurso, como les digo, se marca en un contexto, y es fundamental. O sea, el discurso es relación texto-contexto. Entonces, no se puede entender un discurso si no se entiende en qué momento se dijo, en qué lugar, en qué época, etcétera. Y aquí ya vamos entrando en el análisis crítico del discurso. Para el análisis crítico del discurso, que ya les diré cómo la definiremos, el discurso se marca en este contexto específico, pero es una herramienta para el ejercicio del poder. Aquí ya nos despojamos, y esto lo mencionaré más adelante también, aquí nos despojamos de una neutralidad a la hora de entender el discurso, porque el análisis crítico se posiciona también. Por eso me interesaba lo que les comentaba al inicio, de posicionarse en temas de derechos humanos, el análisis crítico también. Hay un posicionamiento, de allí el componente fundamental del nombre, que es crítico, porque esto viene del campo más grande, que es análisis de discurso. Pero los estudiosos y los que crean este campo meten el componente crítico en el medio para entender el discurso de otra manera. Entonces, como les pongo ahí, es una herramienta puede ser una herramienta para obtención y conservación del poder. O sea, el discurso es todo menos inocente. Y si se sabe utilizar, se sabe usar, tiene un efecto político muy importante en una sociedad. Entonces, de allí que pasemos a qué es el análisis crítico del discurso. Les doy una definición de tantas que tiene Bandillic, que es uno de los autores más importantes, de los fundadores del campo, en el cual el análisis crítico del discurso es una teoría, un área teórico-metodológica, tiene teoría, y necesita y estimula y incita la metodología, pero no tiene una metodología específica. Y esto es muy importante en el análisis crítico del discurso. No amarra al investigador o investigadora a una metodología en particular. O sea, hay mucha libertad, como les decía al principio, cuando me topé lo del trabajo final de máster, hay mucha libertad para que se plantee una metodología específica, pero hay que justificarla muy bien. Entonces, es esta área teórico-metodológica que estudia primariamente el modo en que el abuso de poder, o sea, estamos hablando ya de una categorización del uso del poder en particular. No, aquí es tomando una posición también. El modo en que el abuso del poder social, el dominio y la desigualdad son practicados, reproducidos y ocasionalmente combatidos por textos y habla en un contexto social y político. El análisis del discurso se enfoca en este tipo de fenómeno dentro de la sociedad. Como les digo, elimina o más bien, digamos, aporta un componente más crítico a lo que el análisis del discurso en general trabaja. Entonces, el análisis crítico, vamos a ver, las formas de discurso público son controladas por lo que los autores del análisis crítico plantean como élites simbólicas. Las separa de élites de políticas o élites económicas, por ejemplo, porque su poder no radica necesariamente en la parte económica, en los recursos, sino que radica en las ideas, radica en la influencia que se puede tener sobre un colectivo a partir de ideas, a partir de transmisión de estas ideas. Entonces podemos hablar de élites simbólicas como políticos, periodistas, que tienen mucho peso, no a todos, pero tienen científicos, escritores, inclusive hasta burócratas de cierto nivel, son esta élite simbólica, pueden ser esta élite simbólica que va a tener un peso importante en el desarrollo y en la concepción diaria dentro de una sociedad a partir de discursos, digamos, un discurso periodístico, por ejemplo, de qué manera se posiciona un medio de comunicación sobre un tema en particular. Eso es un discurso, o sea, a veces no es tan claro, a veces no es tan obvio. Y de allí las herramientas metodológicas que se pueden utilizar para tratar de llegar al punto de decir, bueno, el periódico o el País de España tiene un discurso a lo largo de estos años, que en realidad estoy diciendo algo que es bastante común en que se escucha, ¿sabes? Se critica el discurso de tal medio, de tal otro, el discurso de Televisión Española, el discurso de Teletica, Canal 7, etcétera. Pero el fundamento pasa por el análisis y el estudio de todos los componentes que implican el discurso de un medio en particular. Y el análisis crítico del discurso también nos dice
que estas formas de discurso construyen, perpetúan y legitiman muchas formas de desigualdad social. Y eso en el análisis crítico también es fundamental. Y yo creo que, aunque no lo he mencionado, de que hablo de discurso, ya les tiene que resonar el tema de derechos humanos en estos conceptos de desigualdad social, tales como las que se basan, y hay muchos trabajos de análisis crítico en esto, como las que se basan en género, etnia, clase, edad, etcétera, ¿verdad? Entonces, en resumen, el análisis crítico, en su caracterización general, tenemos lo siguiente, y con esto ya cierro ese punto, que es, trata de problemas sociales. El análisis crítico del discurso no se enfoca en cualquier tema, el que sea. O sea, como digo, un discurso social o los discursos sociales abarcan una variedad infinita de temas donde haya una transmisión de algún tipo de idea. Pero el análisis crítico se centra en temas que tienen que ver con problemas sociales. Y entonces planteo lo que dije anteriormente, temas de desigualdades están muy presentes en estos estudios. Aunque puede haber, no sé, el estudio es que en realidad no se me ocurre nada, pero algo, no sé, un discurso, ¿qué discurso tiene una sociedad? No, es que también es muy político. Cualquiera que no sea un problema social, que no se me ocurre ahorita un ejemplo, es el objeto de estudio en análisis crítico. Las relaciones de poder para análisis crítico son discursivas. ¿Sí? El análisis crítico, esto lo dice Ricard Zapata Barrero también, el análisis crítico del discurso, un politólogo catalán, el discurso es un acto político en sí mismo. No es decir, tiene efectos políticos también. Vinculantes hasta cierto, o sea, no son vinculantes como una ley, no son vinculantes como un reglamento, pero nos dice, un sentido laxo de la vinculancia, la gente se condiciona, las personas se pueden condicionar a partir de un discurso sobre X o Y tema. Un medio de comunicación que ahora, bueno, con el tema, esto de hecho está ahora de una manera abriendo un campo muy interesante con el tema ahora de red. Bueno, ahora no, ya en realidad estamos inmersos hace mucho tiempo, pero en la democratización, o lo que se ha llamado democratización de la información, ¿verdad? En cual ya podemos acceder a información, no únicamente radio, televisión o prensa escrita en papel, sino que ya al tener acceso a Internet tenemos acceso a muchísima información y a muchos discursos inmersos en la red. Entonces, muchos de estos discursos no se ofrecen en una posición ideológica clara, sino que esconden, matizan su posición para poder llegar a un público de manera más efectiva, ¿no? Entonces, relaciones de poder son discursivas. Luego, el discurso constituye sociedad y cultura. Eso también es muy importante, eso es muy claro. Es decir, el discurso en toda sociedad va a tener una influencia y se influye tanto por la sociedad en la que está como la misma cultura. Además, la cultura es discurso, definitivamente. Y un discurso que en una sociedad lleva cientos, hasta miles de años. Entonces, un discurso muy consolidado dentro de una sociedad, por ejemplo. El discurso hace un trabajo ideológico, nos dice la teoría de análisis crítico del discurso. Tiene un trabajo ideológico, es decir, influye en la forma en que nosotras entendemos nuestra realidad. Entonces, si hablamos de un discurso político, es la forma, influye en nuestra ideología política, es decir, nuestra forma en que nosotros identificamos y entendemos los fenómenos políticos, el prisma con el que lo hacemos. Sabemos que una ideología, lo que parte de manera muy general, bueno, depende, si le preguntamos a Gramsci, ya ahí nos ponemos en un pleito que no viene al caso, pero digamos, en términos muy laxos, es un marco de valores que todos tenemos sobre los cuales vamos a identificar y a entender y a procesar el sistema político y las ideas políticas. Entonces, sí, yo tengo un marco valorativo más tirado hacia el individualismo, hacia la libertad individual, entonces yo voy a identificar las acciones de, no sé, aquí, por ejemplo, de Podemos o del Partido Socialista Obrero Español, lo voy a identificar desde un punto de vista, o sea, interpretaré su discurso de una manera más reacia, no estaré de acuerdo con muchas de sus posiciones, etcétera, porque yo tengo cierta ideología y parto de cierto punto. Bueno, el análisis de discurso analiza, valga la redundancia, esos fundamentos. Luego, el discurso es histórico, ya se los comentaba al principio, que tiene que verse en su contexto. No es lo mismo un discurso sobre dictadura en la España de Franco que un discurso de dictadura en la España democrática. A pesar de que podría haber similitud y todo, es simplemente una cosa es decirlo y hacerlo y entender una dictadura en ese momento, en los 70, 60 de España, que hacerlo actualmente.
Entonces, de allí que entender el discurso en su contingente histórico. Y finalmente, el discurso es una forma de acción social y de acción política. El discurso no es solamente, no es palabras y lenguaje pasivo, sino que tiene una acción, está vivo. ¿Ok? Y para pasar a la última parte, después de lo que les comento de manera muy somera, entre cómo vamos a partir para entender derechos humanos y cómo partimos para entender el análisis crítico del discurso, bueno, yo me planteé en este trabajo explorador, estos trabajos exploratorios con respecto al tema, 6 puntos en común, que de hecho yo creo que ya varios de ustedes habrán hilado por su cuenta en los puntos comunes de estos 2 campos. Entonces, yo me pregunté, ¿cómo se relacionan los derechos humanos en análisis crítico del discurso? Uno, en ambos hay un reconocimiento de un poder hegemónico, formal o no, que puede atentar contra los derechos de las personas. Esto quiere decir, primero, los derechos humanos sabemos que son exigencias y frenos a los abusos de poder, ¿verdad? Entonces, desde un punto de vista crítico, aquí hago un aporte de las teorías críticas de los derechos humanos, desde un punto de vista crítico, ahí lo tengo, se reconoce que el poder también se ejerce históricamente por o a partir de hegemonías culturales y coloniales, ¿verdad? Las cuales atentan contra la persona y también utilizan los derechos humanos para colonizar. Y esto históricamente ha sido de esta manera. Los estudiosos de los enfoques críticos y las epistemologías del sur han planteado mucho esta idea de cómo los derechos humanos o la práctica, la puesta en práctica y defensa de derechos humanos también tiene un componente colonizador, perdón. Entonces, como parte de los aportes del enfoque crítico dentro de esta idea, también para mí aportan, no, y eso lo conversaba muy someramente porque ya tenemos que conversarlo más a profundidad con el profesor con respecto a la relación entre la concepción más clásica de derechos humanos y la concepción o las ideas que plantean los enfoques críticos, porque yo quiero seguir una línea, o planteo, me parece, que puede ser conciliadora, ¿verdad? A pesar de que los estudios críticos lo que hacen es, efectivamente, o sea, parten de una crítica de la concepción hegemónica o tradicional de derechos humanos. Pero con respecto a la universalidad, y lo mencionaré más adelante, creo que hay puntos en común importantes. Entonces, los derechos humanos, volvemos, son exigencias y frenos a los abusos de poder. Y dicho esto, los derechos humanos, entonces, el análisis crítico del discurso, y aquí tenemos un primer punto en común, entonces, parten del reconocimiento de valores mínimos que son vulnerados, mínimos como libertad, dignidad, que son vulnerados a partir del uso del discurso y el establecimiento de discursos dentro de una sociedad. Entonces, vamos a ver, sobre todo si se pertenece, y esto es un punto que también se menciona más adelante, o menciono más adelante, si se pertenece a ciertos grupos vulnerables dentro de una sociedad. O sea, no es lo mismo, o sea, los discursos hegemónicos dentro de una sociedad los plantean élites simbólicas y élites político-económicas, ¿verdad? Entonces, gente que tiene poder. Y usualmente estos discursos van sobre la influencia o van a influir negativamente o tienen el potencial de influir negativamente sobre poblaciones vulnerabilizadas. ¿Okay? Entonces, el análisis crítico estudia estos efectos de ejercicio abusivo del poder que se ve reflejado y apoyado en una reproducción discursiva de ese abuso y replica las desigualdades sociales y las ahonda a partir de discursos sociales. Entonces ahí tenemos un punto en común en el cual en ambos se reconoce la existencia de un poder hegemónico, que sea formal o no, que atente contra derechos de las personas. Número 2. En análisis crítico del discurso y derechos humanos existe una búsqueda de reivindicación de derechos y bienes. ¿Okay? Entonces los derechos humanos, como sabemos, se enfocan en una reivindicación recordemos la definición que les planteaba de Papacini al inicio, en la cual nos habla de derechos humanos, reivindicaciones de bienes primarios considerados de vital importancia para todo ser humano que croqueta en cada época histórica. Bueno, eso está muy claro en el tema de derechos humanos. Y de hecho el enfoque crítico, vamos a ver, reconoce o plantea no solamente un catálogo de derechos, que como son en una de tantas definiciones y visiones de derechos humanos, sino que reivindica, o sea, no únicamente como el catálogo de derechos, sino reivindica otras formas de pensar y otras formas de entender la realidad. Al final, que me gusta mucho la palabra de cosmovisión,
de diversas formas. Entonces, es decir, la forma de entender de una población indígena en Perú, de entender su propio accionar, y bueno, eso ustedes como juristas saben mejor que yo, o pueden ampliar más que yo el tema del pluralismo jurídico, pero es un buen ejemplo para plantear la relación con derechos humanos, pero ir un poco más allá. El análisis crítico, el enfoque crítico también nos ofrece una comprensión más amplia de derechos humanos ahí, pero siempre entendiendo esta reivindicación de derechos y bienes, ¿ok? Y la lucha por el reconocimiento de la dignidad, entonces, bueno, ya se lo planteé, y la perspectiva crítica, ya se los planteé también, que profundiza esta reivindicación de comprensiones más amplias de la vida, no únicamente una comprensión hegemónica occidental, sino una forma diferente, o de tantas formas diferentes que existe de comprender la vida. Eso los trabajos de Boaventura de Sousa, que da origen a esto, la epistemología del sur, lo plantea de manera muy amplia. Y el análisis crítico del discurso, en este punto de reivindicación de derechos y bienes, reivindica derechos a partir de un análisis crítico de las relaciones de dominación que se dan a partir del uso del discurso. ¿Okay? Trata de evidenciar estas relaciones de dominación que existen en los discursos sociales y políticos, ¿verdad? Para luego reivindicar, porque el análisis crítico del discurso tiene un componente activo. Es decir, no es únicamente el hecho de estudiar, bueno, X político o X periódico o esta institución plantea usualmente esta idea y se queda ahí, sino que tiene un componente activo dentro de la sociedad, o lo que pretende, un componente activo dentro de la sociedad a la hora de analizar los discursos. Como les decía, tiene una vocación política. Y, vamos a ver, reivindicación de derechos, como les digo, bueno, tiene una cita. Y entonces, especialmente, como les decía, poblaciones vulnerabilizadas también, plantea esta reivindicación, cito, de las relaciones de dominación, discriminación, poder y control que se manifiestan a través del lenguaje. ¿Ok? Cierro cita de Theon van Dijk. Entonces, el análisis crítico del discurso analiza críticamente, valga nuevamente la redundancia, de lo que en algún momento en particular y en una sociedad específica se considera injusto, ilegal o malo. Es decir, para proponer nuevas lecturas y discursos alternativos. Vuelvo al punto de ese componente activo y político, que efectivamente demuestre que no solo estos elementos son injustos, sino que se necesita factores de cambio, ¿verdad? Y esto lo trabaja, y esto lo intentan poner desde eso se movió solo, no fui yo. Ya quiere terminar, esto ya quiere terminar, pero ya vamos, estamos en la número 2, ¿verdad? De lo que es justo o injusto y que sirva de factor de cambio. Número 3. Tanto los derechos humanos, o los derechos humanos como los comprendemos más hegemónicamente, pero también la visión crítica y el análisis crítico del discurso tienen o parten de un factor inherente de denuncia. Yo planteo que los derechos humanos, en tanto exigencias morales que son frente al poder, son en sí mismos denuncias cuando son violentados. Pero aquí también hice una salvedad que creo que no se ve bien, solo se ve la palabra postviolatorio. David Sánchez Rubio, que es también uno de los escritores del enfoque crítico, él plantea que los derechos humanos, como los entendemos actualmente, se caracterizan por ser postviolatorios. Es decir, se caracterizan de que solamente se busca su reivindicación cuando han sido violentados, no antes. Y esto lleva, es una cuestión que en realidad aquí no voy a entrar en el tema porque no es parte de esto, pero sí por lo menos mencionarlo. Entonces plantea que al ser postviolatorios únicamente, es al momento que se considera que se han violentado, pasa inmediatamente a ser institucionalizados mediante una denuncia. Entonces él, dentro del enfoque crítico, se plantean los derechos humanos más allá de la institucionalidad de los mismos, sino que están inmersos en las luchas sociales y en el poder de los grupos sociales. Entonces, quería hacer la salvedad porque en este punto la relación con el tema de denuncias cuando son violentados van de la mano, ¿verdad? Pero al final, lo que sí quiero decir es que al violentarse un derecho, inmediatamente se denuncia que se violentó. Por ende, hay un factor inherente en la denuncia en los derechos humanos. Y también sabemos que desde su origen, los derechos humanos se plantearon como exigencias, ¿verdad? Que implicaban denuncias sobre abuso o la no existencia de un derecho en particular. Y ahí nos vamos, ¿verdad? Para atrás en la historia de los derechos humanos y demás, dependiendo inclusive a qué autor o autora le pregunten, ¿verdad? Pero básicamente
nacen a partir de ahí, de plantear exigencias. Y es decir, por ejemplo, la denuncia sobre la no existencia la denuncia sobre la no existencia, la no existencia del derecho a la libertad de expresión, al momento de decir que no existe en un país de libertad de expresión, automáticamente estamos denunciando eso, o sea, denunciando que no existe un derecho a la libertad de expresión. Por ende, por eso planteo que los derechos humanos tienen en sí este factor de denuncia. Y entonces, en el análisis crítico del discurso, implica sí o sí la denuncia de injusticias o inequidad dentro de la sociedad. Recordemos lo que les dije antes. El análisis crítico del discurso no solo plantea una posición política, sino que se enfoca en temas sociales en los cuales haya alguna vulneración de alguna población o haya un abuso de poder o haya existencia de algún tipo de inequidad. Yo creo que aquí la relación también se muestra bastante clara, ¿verdad? Una denuncia de injusticias y inequidades a partir de estudios de discursos hegemónicos, que se sostienen a partir del uso del lenguaje, ¿verdad? Entonces, la dominación, en tanto, en este caso, pensemos abuso de poder, es el objetivo de estudio del análisis de discurso, ¿ok? Y por consiguiente, cito a Van Dijk de nuevo, debe expresar con detalle las condiciones en las que se producen las violaciones discursivas, las violaciones de derechos humanos presentes en los discursos sociales, ¿ok? Esto, número 4. Tanto los derechos humanos, a mi criterio, y el análisis crítico del discurso en su constitución, pues se posicionan del lado de los y las oprimidos. ¿Okay? En un principio, sabemos que los derechos humanos, o sea, el principio de derechos humanos es su vocación de universalidad, es decir, la defensa y reconocimiento de derechos de cualquier persona en todo momento y lugar. Pero en la práctica, los derechos humanos tienen una vocación más cercana a personas y poblaciones que tradicionalmente sus derechos han sido vulnerados. Sí, ¿por qué? Porque el hombre blanco occidental no se ve muy a menudo en las calles reclamando derechos. ¿Por qué? Porque en realidad, si nos vamos a la idea del sujeto situado y demás, en realidad es una persona cuyos derechos poco o nunca se violentan. Sino que en la práctica, la violación de derechos humanos o vulneración va muy de la mano con poblaciones vulnerabilizadas. Entonces, los derechos humanos tienen ese punto. Y el enfoque crítico en particular, como les pongo ahí, y me disculpan, la cita no, o sea, hago la cita, pero no planteé quién la dijo y se me olvidó, pero bueno, perdón. El enfoque crítico reconoce existencia de una gran parte del mundo y de sujetos que siempre han sido sometidos a intereses de una sociedad, la occidental moderna, y a una clase particular que es la burguesía. Nos plantean los estudios críticos de derechos humanos. Entonces, esto es un aporte, me parece a mí, a la teoría más clásica de derechos humanos para reconocer ese sometimiento de cierta parte de la población, ¿verdad? El cual implica entonces el posicionamiento del lado de los oprimidos o de las oprimidas, ¿verdad? Entonces aquí, ¿qué nos dice el análisis crítico del discurso? Bueno, el análisis crítico del discurso, como les dije antes, se compromete políticamente con dichas poblaciones para evidenciar en una situación propias del término de uso y abuso del discurso, ¿verdad? Y del poder mediante el establecimiento de discursos dominantes. ¿Okay? 1. Y también el compromiso del análisis crítico y el investigadora en términos de análisis crítico del discurso implica un posicionamiento epistemológico, teórico y metodológico. Y esta idea final me parece importantísima, sobre todo de plantearla siempre como nosotros como investigadores y estudiosos. Y es, el análisis crítico aspira a dejar la supuesta neutralidad de la ciencia. ¿Okay? La ciencia, o sea, la ciencia en general, ¿verdad? Pero en ciencias sociales en particular, el tema del posicionamiento sobre un tema, en muchos círculos más añejos, se considera que se pierde rigurosidad. Y los que no se consideran que tienen alguna posición, en realidad lo que hacen usualmente es ocultar o no reconocer la propia. De hecho, me planteaba un profesor nos planteaba en Costa Rica hace muchos años, eso no fue 60, 70 años, pero hace algunos años, un ejemplo de un puente que construyeron en alguna ciudad X europea, el cual tenía ciertas características, ciertas medidas, y él nos preguntó, bueno, o sea, eso se construye con tecnología, ciencia, y eso es meramente tema arquitectónico. Ahí no hay ideología. ¿Hay ideología?
entonces la mayoría, no me acuerdo, pero bueno, que la mayoría dijo que no. Digo, bueno, este puente fue construido con ciertas medidas, bueno, puente y a la vez túnel. Entonces, la parte de abajo, la parte del túnel del puente, tenía ciertas medidas que alevosamente impedían que caravanas de migrantes de cierta zona, que es que ahorita no recuerdo porque pues, ya fue hace rato, impedían que esas caravanas pasaran porque en los transportes que ellos viajaban no cabían y no iban a pasar nunca, entonces no iban a entrar al pueblo. Entonces decía, bueno, eso fue construido con una cierta, con un interés ideológico y como tal puede reconocerse así. Luego, o sea, la discusión se montó a partir de ahí, pero lo que quiero retomar de ahí es esta idea de una falsa neutralidad que puede existir y como investigador también ya de varios años en la universidad, es que en ciencia política es todavía más fácil reconocer la no neutralidad, porque somos seres políticos y en ciencias políticas pues, es una burbuja de seres políticos a lo loco, entonces usted nada más tiene que justificar muy bien su posición. Bueno, en otras áreas no es tan obvio, pero si nos vamos, por ejemplo, al uso de la ciencia exacta o la ciencia natural para justificar discriminación, como es el racismo, aunque en realidad eso es una, en realidad podemos considerarlo pseudociencia, pero al final de cuentas fue la utilización de tal. Entonces, el análisis crítico del discurso tiene un compromiso político y supera supera en el sentido de que no se posiciona en una neutralidad que no existe. Pero, por ende, el análisis crítico del discurso necesita ser todavía más riguroso. Aquí entra, no es una paradoja, es más bien todo lo contrario. Tiene que ser muy riguroso porque cuando se le ataca, porque crean que eso sucede, o se pone en duda su trabajo, argumentando que se está posicionando de cierta manera, entonces el trabajo no tiene validez, entonces tiene que ser un trabajo muy riguroso en el cual científicamente se pueda demostrar que el discurso político, el discurso social de una universidad en particular, o el discurso acerca de la educación, tiene una vocación o tiene un origen que implica la ampliación de una brecha social, qué sé yo. ¿Okay? Entonces, esto es lo que Van Dijk denomina la ciencia crítica, que ofrece una interdependencia entre investigación y compromiso político. Y para ir llegando entonces a la última parte, tenemos el último que es un punto, el punto 5, de los puntos en común entre estos dos campos, que es la búsqueda de un cambio en condiciones existentes. Para mí, los derechos humanos no implica únicamente establecer condiciones mínimas, como sabemos, para el pleno desarrollo de dignidad y libertad de las personas, sino que consustancialmente suponen una idea de cambio. Si en el momento, en el lugar en el cual se denuncia o se evidencia la falta o el vaciamiento o la deficiencia de un derecho, a su vez también implica que algo debe ser cambiado. O sea, no se denuncia un derecho para que la vida continúe igual. O sea, no se dice en un país, bueno, ¿qué está pasando en Irán? Excelente ejemplo. No salieron a denunciar o no se divulgó que se violenta desde hace muchos años, pero digamos ahora que está este movimiento al interno, sobre todo mayormente de jóvenes universitarios, mayormente, pero no únicamente, que se denunció, bueno, aquí no hay libertad de expresión, aquí está la policía esta moral, etcétera, y ya todos se fueron para la casa, no. Hay una vocación de cambio en ese aspecto, y los derechos humanos tienen esa vocación. Y supone esto, que los derechos humanos son un deber ser, sabemos que es un deber ser, pero al no ser, entonces tienen inherentemente la exigencia de que sean. Y el enfoque crítico que nos aporta esto, una voluntad de cambio desde abajo, desde la sociedad, desde las luchas sociales. El enfoque crítico reconoce los derechos humanos más allá de la normativa, sino que la considera como una creación también en tiempo y espacio de luchas sociales. Y entonces, el análisis crítico del discurso, ¿qué nos dice acá? Nos dice que, o plantea un posicionamiento, como les digo, un compromiso activo del investigador para que al final de cada trabajo, de cada investigación, se proponga con claridad, de manera muy sólida, opciones de cambio, reconociendo entonces que hay una brecha social, que el discurso hegemónico amplía. Bueno, ¿cómo se puede corregir eso? Desde un punto de vista discursivo, ¿ok? Y finalmente, entonces, el análisis crítico, bueno, ya se lo planteé entonces, es un análisis para producción de conocimiento en función de un cambio. Es decir, una investigación sobre análisis crítico del discurso no se hace y se guarda
o no debe, o sea, su vocación no es esa, no se guarda en un escritorio y lo publiqué y se acabó, sino que implicaría utilizarlo como herramienta de cambio. ¿Okay? Y finalmente, de manera muy rápida, les pongo un ejemplo un ejemplo metodológico de eso, de cómo unimos análisis crítico. Esto es de un trabajo, bueno, un poco del TFM y otro trabajo que estoy haciendo, pero esto es apenas un ejemplo. Como les digo, en metodología de análisis crítico se puede hacer de todo. Básicamente, de esta figura, el enfoque de derechos humanos nos plantea muchos, ahí obviamente tiro 3 ejemplos, pero claramente puede haber muchos. De hecho, me adelanto, digamos, libertad inherente, digamos, las categorías de análisis de discurso a partir de enfoque de derechos. Libertad inherente de la persona, dignidad inherente de la persona es titular de derechos, titular de deberes, igualdad y no discriminación, participación. Eso por utilizar algunos para iniciar. Entonces, esos valores y principios los transformamos en categorías de análisis, como vemos en la parte de abajo. En categorías de análisis de discurso. ¿Para qué? Veamos la segunda parte. Para hacer un análisis crítico, en este caso, el ejemplo que les doy es en 2 niveles. Analizar la parte léxico-semántica, o sea, básicamente el uso de las palabras, cómo se usan las palabras, y en un segundo nivel, en la parte argumental, cómo se argumenta, cómo se utilizan esas palabras de manera argumental. Y finalmente, entonces, el corpus que se va a analizar. Aquí puede ser, como les digo, yo creo que ya es bastante claro, cualquier tipo de discurso social. Esto yo lo tomé de un trabajo en el cual se analizó, como lo ejemplificaré, se analizó discurso periodístico. Entonces, tomé las categorías los principios y valores de derechos humanos y los transformé en estas categorías de análisis. ¿De qué manera? Vamos a este punto. Esto es como, este es un ejemplo, es una parte pequeñita de ese cuadro. Esto es como los tendones, me parece a mí, siempre he hecho esa analogía. O sea, que une el hueso con el músculo, ¿verdad? La parte teórica con la parte práctica. Uno de esos tendones es esto. Preguntas para realizar al discurso. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, tomemos el principio de la persona como titular de derechos. Lo que tenemos en el medio son, bueno, como ustedes ven, Declaración Universal, el principio, esto es porque esa columna lo que contiene es los fundamentos en la normativa internacional. ¿Qué preguntas le hacemos al discurso? Por ejemplo, a una noticia, a un periódico. Le preguntamos, ¿quién es el titular de derechos? O sea, empezamos a estudiar la noticia. ¿Quién es el titular de derechos? Existe una diferencia entre el titular dependiendo de otras variantes, dependiendo de la persona, el color, la nacionalidad. Se infiere en todo momento a la persona como un titular de derechos o en muchos casos no. Vean, hacer este ejercicio en medios de comunicación antagonistas, con un medio en Costa Rica, La Nación, que es liberal conservadora, y el semanario Universidad, por supuesto, como semanario en la universidad pública que trabajo, es progresista y sin problema alguno lo hace muy obvio. Entonces, las contraposiciones son muy claras, ¿verdad? Los conceptos y palabras que se utilizan reflejan a la persona como titular de derechos, se retrata y comunica a toda persona como titular, etc. Las preguntas pueden ser muchas. Como les digo, la metodología de análisis crítico es muy amplia. Y eso, por ejemplo, ese cuadro o ese ejercicio con cada uno de los criterios. Luego, tenemos la primera matriz, que era la parte que analiza el análisis semántico. Por ejemplo, palabra o concepto. Digamos, en una noticia la palabra migración. Como les digo, esto es un invento, o sea, en análisis crítico de discurso hay mucha libertad mientras usted justifique bien. Entonces a mí me parecía que esta era la forma en la que podía llegar a cómo entendía un medio, por ejemplo, la migración. Entonces, ponemos la palabra concepto, migración, la connotación de la palabra, que sabemos que connotación es, la palabra exacta que puse, tiene que ver con el sentido que se le da a la palabra, ¿verdad? Denotación es la definición exacta. Migración, bueno, una persona que pasa una frontera entre un país y otro, etc. Pero ya la connotación tiene un factor subjetivo. Entonces, el enfoque de derechos humanos, aquí para comparar discursos, el enfoque de derechos humanos, ¿qué nos dice la migración? Bueno, la migración, no lo voy a decir aquí, no me lo sé de memoria, pero digamos que la connotación desde el enfoque de derechos tiene que ver con un fenómeno social humano que implica por muchas razones de peso que una persona cruce una frontera. Entonces aquí lo comparamos con la connotación del discurso X, el que sea que estemos analizando. Entonces puede ser un medio de comunicación conservador, para hacerlo muy obvio. Entonces para el medio dice que la migración es un montón de criminales que cruzan la frontera y vienen a quitarnos trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahí vamos comparando.
¿Qué categorías de análisis de discursivas, es decir, de esas que presentábamos acá, qué características están presentes en ese discurso que escogí para analizar, ¿verdad? Entonces se ponen ahí y se explica de qué manera están presentes. Luego, ¿el discurso es reactivo o proactivo? Esos son discursos reactivo y proactivo, son categorías del politólogo Ricardo Zapata Barrero al respecto en particular de la multiculturalidad. Pero en su momento yo lo adapté no solo a la migración, sino que parece que se puede adaptar a otro tipo de fenómenos sociales. Pero digamos que aquí es un discurso proactivo sobre la migración y entonces el marco teórico que él plantea, ¿qué se entiende por proactivo? O sea, la migración como un fenómeno muy relacionado con derechos humanos. O reactivo, que aquí es la típica criminalización de la persona migrante. Y finalmente, ¿qué palabras asocia el discurso que estamos estudiando con la migración? Y aquí también salen cosas muy interesantes. Por ejemplo, en su momento uno de los resultados fue la relación con la metáfora del agua. Se habla mucho las olas de migrantes, el flujo de migrantes, etc. Entonces da a entender, y aquí va a jugar el análisis crítico del discurso, da a entender como es un flujo de agua sin freno, como una ola, ¿verdad? O sea, ola de migrantes, ¿sabes? También como que no tiene freno, como que está invadiendo, etcétera, etcétera. Entonces allí tenemos una primera matriz. Y una segunda, que es la que calza con la que les hablaba de la parte argumental. ¿Cómo se puede analizar el discurso a partir del nivel de argumentos? Sabemos que en general todo discurso de alguna u otra manera parte de premisas y llega a una conclusión. Entonces cogemos un discurso en particular, premisa 1, premisa 2, y concluye lo siguiente, ok. En la siguiente, ¿de qué manera se construye argumentativamente? Hace analogías, etcétera. Ya eso depende de cada estudio, no voy a aburrirlos más por esta parte. Luego, ¿qué tipo de argumentación es? ¿Es deductiva? O sea, ¿tiene un sentido? ¿O plantea falacias? Se ponen también. Y finalmente, lo de las categorías que les decía, ¿cuáles están presentes? Y ya para terminar, todo esto que les planteo en este ejemplo de la metodología, al final, en la etapa de análisis de los datos, de todo lo que soltó, créanme que, por ejemplo, hacer estas matriz de análisis, en su momento la hice por cada nota periodística y eran 50. Entonces eran 50 matrices y era un momento bien grande para al final tomar todo eso y, digamos, pasarlo por el tamiz del análisis crítico del discurso del que les he venido hablando, sus criterios teóricos y evidenciar las relaciones de hegemonía, poder, ideología a partir de categorías de derechos humanos, que es al final el resultado de esto, que es uno de tantos ejemplos que pueden haber. Así que ahí créanme que dice, no sé si se ve ahí, pero dice muchas gracias por la atención y por la paciencia. Muy bien, pues ha sido muy, muy interesante. Vamos a dejar de compartir la presentación. Ha sido muy interesante. Yo conocía el enfoque general de la presentación y lo que... Bueno, primero lo que solemos hacer es abrir un turno abierto de preguntas o de intervenciones para todos aquellos que quieran intervenir, para todos aquellos que quieran intervenir, ya sea online o presencial. Sí. ¿Puedo decirlo desde aquí? Me tengo que parar. Como mejor aquí, ¿no? Para que quede grabado. Sí. Para que conste. Para que conste, para que quedes para la posteridad. Bueno, porque quede el recuerdo. Yo creo que ya me escucho, ¿no? Ahí, te tienes que salir de la pantalla. Ok. Bueno, quiero bajar esto. Y bueno, agradecerte se me hizo muy interesante. La verdad es que creo que es sano a veces escuchar como otros enfoques de estudio de los derechos humanos. Yo también no soy abogado, igual que tú. Soy de políticas públicas, entonces por eso coincidí un poquito como con lo de las matrices, también los utilizamos mucho. O sea, es algo como muy, un enfoque muy práctico de cómo aterrizas a veces conceptos que son extremadamente complejos o que caen en ambigüedades, ¿no?
Y dentro del discurso de los derechos humanos, creo yo, a partir de lo que tú comentas, hay una hegemonía del discurso de los derechos humanos en sí mismo, ¿no? Que es una hegemonía occidental, y constantemente hay una tensión entre el discurso de los derechos humanos como discurso, como tú lo estás proponiendo, de los sures globales y de los nortes globales, ¿no? De occidente y de sur. Y yo quiero quitar a Boaventura de Sousa, pese a la importancia que tiene, porque él creo que no es parte del sur global porque es portugués, pero bueno, su análisis... Perdón, es una discusión. Sus análisis son importantes, ¿no? Entonces, más bien, respecto a esta tensión, ¿tú qué opinas? Tu opinión como estudioso del análisis de discurso, en particular con esta conexión que encuentras con los derechos humanos, que termina siendo, por ejemplo, el tema de la libertad, fue lo primero que me llegó a la mente. Y digo, bueno, es complejo poder dirimir una discusión en torno a la libertad, porque hasta qué punto termina la libertad primando sobre un discurso que puede llegar a ser fascistoide o de cierto tipo, ¿no? Entonces, quería escuchar tu opinión al respecto y muchas gracias. Claro, con gusto. Así vamos, de uno a uno. Bueno, primero, muchas gracias. Completamente de acuerdo con lo que plantea y también siento identificado con su visión. Bueno, en el caso de Boaventura, el tema que sea portugués, es cierto que es una discusión entre algún sector, digamos, del estudioso del enfoque de derechos, inclusive David Sánchez Rubio, que es español y tiene obra muy interesante con respecto al enfoque de derechos. Esta tensión, ¿cómo te llamas? Juan Pablo. Que plantea Juan Pablo, parte también, bueno, ejemplo de libertad. O sea, ya digo el ejemplo de libertad porque ya de por sí hay tensión y pugna a lo interno de una sola forma de ver los derechos humanos, digamos, de una forma occidental, ya que entendemos por libertad, hasta dónde llega la libertad, etcétera, ¿verdad? Y que nos plantea entonces la clásica entre derechos colectivos y esta cuestión de derechos de primera y segunda generación, que yo no me llevo mucho con esa idea de la parte, para mí es solo como una cuestión más cronológica, pero cuando llegan o irrumpen, digamos, una visión crítica, a mí me parece que se puede llegar a dos puntos. O sea, lo acrecentamos la tensión, ¿por qué existe? Porque los derechos, los enfoques críticos, lo que exponen es efectivamente una crítica, porque eso es, al enfoque tradicional y hegemónico de derechos humanos, exponiéndolos como una perpetuación colonial, patriarcal de una parte del mundo que históricamente fue colonial, ¿verdad? Sí, Portugal, de hecho, por cierto. Y que los derechos humanos vienen a ser una creación, es más, esa pugna se dio desde la misma Declaración de Derechos. Recordemos que después de la Declaración Universal de Derechos Humanos surgió la Declaración Árabe de los Derechos Humanos, precisamente porque este sector del mundo no se sentía identificado con los valores que proponía la Declaración Universal. Entonces, desde ese momento, el tema de la universalidad, que es el punto, creo, de mayor pugna entre ambos, porque el enfoque crítico puede plantear sus propios derechos, no lo hace, porque en realidad no es su interés. Entonces yo quiero llegar a un punto más conciliador, y yo considero que podría ser, y yo quiero explorar eso, que la posición de los derechos humanos desde el enfoque crítico aportarían en conjunto con una visión más tradicional a una mayor universalidad. Es decir, pero eso implicaría reconocer otras formas de entender derecho, o sea, entender qué son derechos, de entender otras cosmovisiones del mundo. Por ejemplo, el tema de la ecología de los saberes, a mí me gusta mucho, y Boaventura de Sousa también. Ahora, sí partió de Boaventura, pero ahí en adelante ya ha sido tomado y removido por muchos autores latinoamericanos. Manuel Gándara es uno, y hay varias autoras en análisis crítico del discurso que toman derechos humanos y lo adaptan a una realidad latinoamericana. Entonces me parece que se aportaría en un diálogo entre ambos, aportaría a una mayor universalidad y por ende, y esto es una cuestión que puse en la presentación que me gusta mucho y es una idea muy simple, al reconocer más derechos y más formas de pensar diferentes, pues más los derechos humanos de más personas se van a respetar. Y si nos vamos en la práctica, o sea, la violación de poblaciones
de los derechos de poblaciones originarias en Latinoamérica, eso es una cuestión, y no solamente de cuando los tiempos de los españoles en Latinoamérica, bueno, posterior a Latinoamérica, sino que después gobiernos latinoamericanos, ¿verdad?, se han empuchado por aniquilar a la población autóctona, y el posicionamiento, los enfoques críticos quieren reconocer eso, reconocer estas poblaciones, reconocer sus derechos, y me parece que eso amplía la idea de universalidad que nos quiere dar o aportar las teorías más hegemónica, pero que no lo logra, porque a cierto punto sí me parece que topa o sea, tiene un tope. Pero no por eso me voy a, como le decía el profesor, una reunión que tuve hace poco, tampoco es que yo me voy a zafar de la visión hegemónica más tradicional, porque claramente o sea, soporte es fundamental. Nada más que las teorías críticas me parece que amplían esa forma de entenderlo. Y si hay puntos de roce, como dirían también los abogados, hay que verlo caso a caso, a ver en qué no hay un complemento. Pero me parece que por ahí iría. Gracias. A usted. Bueno, la primera cosa que me gustaría comentar es que, a ver, yo no soy muy partidario de las etiquetas académicas, pero para enfocar, bueno, esto lo hemos hablado también, pero para enfocar, digamos, en una investigación más exacta esta cuestión, se tendría que partir primero de explicar qué es la teoría crítica, qué es los Critical Legal Studies y qué es el análisis crítico del discurso. Y diferenciarlo. En eso que, por ejemplo, los Critical Legal Studies, la Feminist Jurisprudence, empieza a decir, el derecho es sexo, el derecho es género, el derecho, o la teoría crítica de la raza dice el derecho es, bueno, tiene una connotación racista o tiene sesgos racistas, o etcétera, ¿no? Y hay diferentes visiones, ¿no? Hay un aire de familia entre todos ellos, pero hay diferencias relevantes entre unos y otros, y yo creo que desde el punto de vista académico y desde el punto de vista de una tesis o de una investigación un poco en profundidad, pues eso se tiene que hacer, ¿no? Entonces, ya que estamos debatiendo, y tiene que ver con la pregunta anterior, lo que pasa que es una reformulación un poco más comprometida, es la crítica que se le hace a los Critical Legal Studies, de que ven el derecho como objeto de su crítica y como fuente de emancipación. Porque, si he entendido bien, tú ves los derechos humanos como objeto de crítica del análisis crítico del discurso, pero también ves a los derechos humanos como fuente de emancipación, como algo positivo. Es decir, a la vez se hace un doble discurso de crítica de los derechos humanos y un discurso positivo de los derechos humanos. ¿Es así? Vamos a ver, se ve, bueno, en realidad planteaba al inicio lo que se entiende por derechos humanos de manera hegemónica y posteriormente, o sea, como elemento de emancipación totalmente de acuerdo porque así lo fue. O sea, los derechos humanos y la idea de derechos humanos surgió, depende a qué autor le preguntemos, como le planteaba, pero digamos, si implica, o sea, una emancipación de un poder específico, de la monarquía, particularmente la monarquía. Pero lo que plantean los estudios críticos es que esos derechos eventualmente topan con un límite porque no reconocen una pluralidad dentro de la sociedad, no reconocen otras formas de pensar y entender nuestra relación con el derecho. Entonces, aunque sí me tiró al agua con eso, porque ya me había hecho la misma observación, en realidad yo le sigo planteando que sí hay un punto, o sea, sí hay un punto, debe haber un punto de diálogo. Yo sí critico los puntos a los que los derechos humanos hegemónicos llegan y ya no pueden continuar. No tengo claros esos puntos, en eso estoy. Pero sí siento que entenderlos de otra manera, una manera más amplia, sirve para que la pretensión de universalidad, y eso para mí es fundamental,
sea más sólida. Sí, yo sí considero, o sea, el hecho de estudiar derechos humanos, de hecho, en mi experiencia personal, es porque yo considero que es un paradigma importantísimo para poder disminuir y ojalá eventualmente desaparecer una brecha social y la brecha social y las diversas brechas de género, brechas de edad inclusive. Y siendo así, el enfoque crítico nos plantea o nos intentaría plantear una forma más amplia de comprender esos mismos derechos humanos. Recuerden algo, los derechos humanos en un inicio también, las diversas corrientes, si nos vamos a este proceso, se me olvidó el nombre, pero el que llega de, digamos, las etapas, estas internalizaciones, que llega a la especificación, es porque en algún momento se reconoció que los derechos humanos no estaban llegando hacia un sector de la población, no se estaban reivindicando bien, entonces que había que crear normativa específicamente para ciertas poblaciones, población con discapacidad, en su momento jóvenes, niños, etc. Y me parece que la lógica de los enfoques críticos también irían por ahí. Es decir, reconocer, pasa mucho con el tema, por ejemplo, el ejemplo que daba Juan Pablo, ¿verdad? Que daba con respecto a la libertad. La forma en que se entiende la libertad en un discurso hegemónico no es la misma forma en que una comunidad indígena de Costa Rica entiende la libertad, ¿verdad? Y pueden llegar hasta tener algún tipo de conflicto. Entonces, ver, como decía, caso a caso, de por qué esto se da, puede aportarnos en esa aspiración de universalidad que los derechos humanos tienen. Pero yo estoy sobre eso, ¿sabes? Estoy empezando la idea, ¿verdad? Y luego levantaste la mano, ¿verdad? Sí, no sé si puedo. Sí. Sí, ves, Sí. que salgas en Bueno, no sé si tiene relación con la pregunta del profesor anterior, pero... El codito está aquí, casi no lo vemos. Ah, cierto, ahí me veo. Pero bueno, no sé, me traía a la mente tu exposición y un poco también la pregunta del profesor, este término de apropiaciones contrahegemónicas, que también es propio de las epistemologías del sur, que me parece como interesante traerlo a cuenta porque finalmente es cierto que los derechos humanos han sido como una herramienta de dominación de cierto grupo, pero es interesante ver también cómo los grupos dominados han empezado a emplear este mismo lenguaje para subvertir o para transformar o para resignificar los contenidos que originalmente quizá eran muy limitados, pero que ahora se usan también como mecanismos para sus propias luchas. Entonces me parece interesante, por ejemplo, pensar en este análisis que tú, o cómo ejemplificabas tú el tema de las matrices y diversos criterios como de evaluación de discursos. Y creo que se complejiza un poco cuando hablamos de resignificación, aunque tú lo mencionaste, creo que va ligado a la connotación que se le da a determinado significado, pero me parece interesante cómo analizar también dentro de un discurso esas subversiones que se hacen de conceptos tradicionales hacia conceptos que pueden abarcar otras realidades o pueden ser incluso utilizados por grupos dominados. Y en ese sentido, creo que me parece como interesante, o por ahí va mi pregunta, y tal vez, no sé si nos puedas compartir tu opinión, porque yo he visto que en muchas ocasiones, ahora los temas de discurso, puede ser de entidades gubernamentales, también, por ejemplo, de empresas, han empleado también como las apropiaciones contrahegemónicas un poco, han empleado también el discurso de derechos humanos y a través de este discurso enfocado tal vez en la persona y no tanto, por ejemplo, en intereses económicos o cuestiones que pueden estar atrás, dan una idea de estar interesados por el sujeto, por ejemplo, y hablo de algo concreto que pasa en Guatemala, que son
el tema de las expropiación, de los proyectos extractivos. Que he visto, por ejemplo, que muchas empresas de estas han empleado el lenguaje de derechos humanos. Y se me hace un poco ya complicado hacer este análisis de matriz haciendo todas estas evaluaciones cuando el mismo discurso adopta un enfoque aparentemente de derechos humanos. Y también se me hace muy complicado en algunas ocasiones, por ejemplo, cuando las relaciones de dominación no son tan claras. Y pongo un ejemplo que me parece interesante, que es, por ejemplo, la disputa entre dos grupos indígenas por el manejo del agua, en donde, y eso pasa mucho en Guatemala, una población está a favor del aprovechamiento del recurso por medio de la instalación, por ejemplo, de una hidroeléctrica, y otra población no. Y entonces muchas veces se adopta el lenguaje o se quiere dar una idea de que se protege la autonomía de un pueblo o como la relación que ellos tienen con los recursos para favorecer ciertas posturas que claramente resultan económicamente beneficiosas para la empresa, pero se adopta o se reviste con un lenguaje como derechos humanos. Entonces, me parece como interesante y lo pensaba cuando tú lo exponías, y si te has topado con este tipo de como discurso subvertido. Claro. Hombre, ¿cómo se llama? Ana. Ese concepto que plantea Ana de apropiación contrahegemónica es que de hecho también lo leí primero en Boaventura de Sosa, de apropiación contrahegemónica, porque es en la apropiación, esto primero, voy a ponerle 3 ideas. Esto que planteaba Ana, de verdad muy pertinente. La apropiación contrahegemónica de un concepto, de una idea, y puede ser usualmente de un concepto, de un fenómeno, es diferente a lo que, o sea, es afortunadamente diferente, por ejemplo, a lo que Lakoff hablaba y criticaba a Lakoff de los demócratas, cuando los demócratas jugaban jugaban en el campo discursivo o sea, es decir, debatiendo a los republicanos, pero en sus propios términos. Entonces, los demócratas no se daban cuenta de que al discutir en los propios términos de los republicanos, estaban en realidad jugándoles el juego. Es como, por ejemplo, el tema de no sé cómo, francamente no sé cómo se llaman aquí, pero por lo menos en Costa Rica está el tema de los pro-vida y, digamos, las personas que están contra el aborto son los pro-vida. Ellos se llaman así pro-vida. Entonces, los que están a favor del aborto les llaman pro-vida y no se dan cuenta que están jugando en sus propios términos. Al decirles pro-vida, o sea, me parece, independientemente en qué posición estemos con el tema, claramente eso no viene al caso ahorita, pero el tema del lenguaje, al llamarles pro-vida, están reconociéndoles en la connotación, ustedes están a favor de la vida, ergo nosotros no, estamos en contra de la vida, ¿verdad? Entonces es un error, es el error que planteaba Lakoff a la hora de utilizar. En el caso de la apropiación contrahegemónica, no es así, es lo que planteaba la compañera de manera muy, muy pertinente, es resignificar, por ejemplo, el tema de derechos humanos, lo cual me lleva un poco a lo que sí planteaba el profesor con la cáscara de banano que me tiró. El tema de que no es, o sea, no, el enfoque crítico no niega los derechos humanos, evidentemente, nada más que de su misma necesidad parten para resignificarlos o llenarlos, dotarlos de significado, y eso es otro punto que mencionaba la compañera, o el cual quería responder como parte de lo que decía la compañera, por ejemplo, el tema es que usted dio el ejemplo de los indígenas, dio el ejemplo de una hidroeléctrica, del Estado. Quien sea, utilice el discurso de derechos humanos porque es un discurso políticamente correcto y es un discurso seductor. Pero, dice Papachina al inicio de su libro en Filosofía y de los Derechos Humanos, dice, los derechos humanos son un concepto ya completamente vaciado de contenido, porque todo el mundo lo utiliza para lo que sea. Entonces, ¿hasta qué punto? Y ahí llego a la penúltima parte de lo que mencionaba la compañera. De hecho, en un libro de enfoque crítico dice que las personas
no son sujetos de derechos humanos, sino objeto del discurso de los derechos humanos. No, ya se ha desviado a solamente hablar sobre la bondad y utilizarlo como una bandera, los derechos humanos, discursivamente, y ya no tanto actuar en pro, efectivamente, de los derechos humanos de cualquier población. Y por último, lo que decía, por ejemplo, de las matrices y de cómo poder abordar discursos que en apariencia son coherentes con los derechos humanos, no, sí hay y se puede. Lo que yo planteé aquí es un ejemplo de tantas metodologías que se pueden crear para desenmascarar, por ejemplo, un discurso de alguna empresa. En Costa Rica, por ejemplo, está y en Latinoamérica es muy común, la discusión de los derechos de las poblaciones originarias, indígenas, versus grandes conglomerados, o el mismo Estado, que llega a ser una empresa hidroeléctrica en un terreno que es, y en el caso de Costa Rica peor, son terrenos que por la ley del CONAI, la ley de indígena, pertenecen a las poblaciones indígenas. Entonces antes lo que llegaban era a informarles que iba a hacerse una hidroeléctrica en el país. Bueno, entonces usted puede poner la construcción de una hidroeléctrica en términos de derechos humanos de una manera preciosa, se puede, o se puede intentar, pero el análisis crítico del discurso sí te brinda herramientas para desenmascarar eso y evidenciarlo. Bueno, todo el de la hidroeléctrica es un poco más fácil, es decir, claramente los derechos de las poblaciones originarias se están violentando y ya, o sea, y otras opciones para generación de energía se pueden dar y pueden existir. Entonces, sí existe dentro de la teoría y la fundamentación del análisis crítico formas para generar metodología de análisis de discurso que efectivamente desenmascaren cualquier uso de la idea de derechos humanos. Aquí ya yéndome, digamos, saliéndome de la relación de derechos humanos, análisis crítico, sino solamente análisis crítico, para evidenciar el uso y la manipulación del concepto o del fenómeno del concepto, en este caso, de derechos humanos, por parte de una empresa, por parte del Estado, el cual quisieron vender una hidroeléctrica, una política en particular, en que eventualmente sería en detrimento de una parte o de la totalidad de la población. Así que sí, y hay trabajos al respecto, de hecho. Entonces, en ese caso, las herramientas de análisis crítico funcionan muy bien. Bueno, en un momento determinado has dicho que todos somos ideológicos. Tengo una defensa yo aquí. Es interesante, cuando yo explico el tema en filosofía política a mis estudiantes, la definición de ideología pues es la marxista, la de la falsa conciencia, la de considerar, digamos, que estamos en el mejor de los mundos posibles, pero yo creo que ese no es el concepto, ese es el concepto marxista, pero no es el concepto que tú utilizas. Okay. Y hay una definición de ideología que es hacer pasar por una cuestión de hecho, una cuestión valorativa, una cuestión normativa. Okay. Pero eso no es lo que me preocupa. Lo que me preocupa es si hay pluralismo ideológico en las concepciones de los derechos humanos o no. Porque, digamos, has dicho que uno de los enemigos era el relativismo. ¿La alternativa al relativismo es una o hay concepciones de los derechos humanos? No sé si yo puedo responder eso. No sé, pues yo en realidad no parto, o sea, a mí o sea, si hay una concepción o concepción de derechos humanos. No, sí, ¿qué papel juega el pluralismo ideológico en tu visión de los derechos humanos? El pluralismo ideológico en mi concepción de derechos humanos. O en el posicionamiento que yo tengo sobre los derechos humanos, mi propia posición, que parte de, por ejemplo, no sé, las concepciones que planteé ahora de estos autores. Por ejemplo, has dicho, hay que mojarse los derechos humanos. Sí. ¿Para todas las personas mojarse quiere decir lo mismo? Pues no, depende de cómo comprendan los derechos humanos. En mi caso, o sea, es que en realidad el mojarse, lo que decía, tomar una posición implica reconocer los derechos humanos de cierta manera, que implica, por ejemplo, un fundamento en particular de derechos humanos X, el específico, y decir, bueno, yo me voy por esta línea. Yo considero que los derechos humanos coinciden con mi marco valorativo, con la ideología, de esta manera y así. Es decir, probablemente existan, dentro del problema lógico que menciona, ideologías en las cuales la forma de entender los derechos humanos va a variar.
se comprenderían de cierta manera. Inclusive en un marco democrático, un país democrático. No sé, por ejemplo, España, que aquí, que me parece muy interesante, en Costa Rica esto no se da tanto, la ubicación, el espectro ideológico, aquí los partidos lo hacen más evidente, se mojan más. Costa Rica decir de izquierda a derecha es como un pecado. Nadie nunca dice nada a pesar de que uno sepa cómo se mueve. Entonces, digamos, aquí el posicionamiento de algún partido político con respecto a, o dentro del espectro ideológico, derecha, centro derecha, izquierda, ultraizquierda, lo que sea, va a definir o puede definir y determinar cómo se entienden los derechos humanos o desde qué punto parten. Por ejemplo, o sea, un posicionamiento de derecha de los derechos humanos va a, y esto todos lo sabemos, va a condicionar muy probablemente a que, a que los derechos humanos tienen una vocación como la original, la que es de origen, que es una vocación más liberal, de derechos de primera generación, de derechos individuales, y por el contrario, es una pugna existente, es una pugna que no se ha, o sea, que no se salda. En política, los partidos y los políticos se ubican en X o Y posición del espectro, y si nos vamos a la izquierda, pues los derechos colectivos van a tener el peso más que los derechos individuales, y es una pugna, a mi criterio, no resuelta. Creo que anda por ahí. Bueno, tengo dos cuestiones más y abrimos un turno de palabras. La primera me parece muy interesante, no lo conocía, lo que has mencionado sobre los derechos humanos como postviolatorios. David Sánchez. Lo que te quiero plantear es, eso es la visión del hombre malo, eso sirve para el hombre malo, el de Hart, no para el hombre bueno. ¿Sabes de qué va? No. Yo no vi Harting en la maestría, no soy filósofo. El punto de vista interno y el punto de vista externo. Es decir, el punto de vista externo es aquel que obedece las normas por miedo a la sanción, que es el hombre malo. Claro. Pero el hombre bueno obedece el derecho porque considera que el derecho es justo. Entonces, el hombre que considera que el derecho es justo, no le sirve este concepto de derechos humanos como postviolatorios. No, desde ese punto de vista no, en realidad no. O sea, no, ni lo consideraría necesario, supongo. O sea, en realidad eso no lo he escuchado porque, por lo menos en el máster no nos hablaron de esa parte, entonces lo recuerdo. Pero desde lo que usted lo está definiendo, desde como usted lo está definiendo, en ese aspecto sería innecesario, diría yo. Si me calza más con esa primera acepción que dio del hombre malo, que tiene que ver con el que respeta la ley porque tiene miedo a la sanción. Okay. Allí los derechos humanos entendidos como postviolatorios, no, pero de la definición que yo di, en realidad me parece indiferente o no encuentro la relación. Sí, lo que plantea el autor, lo que plantea David Sánchez, es que los derechos humanos los caracteriza como postviolatorios porque solamente se reivindican en el momento que se violentan. Entonces, y ya se vuelven, se institucionalizan porque hay una denuncia, digamos. Hacia lo que él va, lo que quiere decir es que los derechos tienen que salir de la parte, o sea, de entenderlos únicamente, meramente institucional, sino entenderlos como el día a día de las personas. ¿Me explico? O sea, no como algo que tiene que reivindicar un Estado, sino entenderlos y asumirlos como parte, cada persona como parte de sí mismo. Así que no sé si tendría tanta relación con eso que está diciendo. Al rato sí, probablemente, pero de entrada no le ubicaba la relación, sino que es eso, o sea, que es una cuestión más allá de lo legal. ¿Me explico? Y yo creo que me pasa inmediatamente. Y el último punto es, bueno, una cosa que se me ha ocurrido sobre el análisis crítico del discurso, como una profecía que se autocumple. Es decir, se manifiesta la sociedad racista, se analiza el discurso y se concluye que la sociedad es racista. Digamos, y eso tiene que ver con lo de la neutralidad de la ciencia. Okay. Digamos que hay desde Max Weber la consideración que la ciencia tiene que ser neutral por el tema del método. Correcto. Por el método utilizado. Eso en ciencia política es relevante, por el tema del método cuantitativo, el tema del método cualitativo.
Y en cambio la filosofía, como trata de los valores, pues lo que dice Bobbio, la filosofía es una toma de posición sobre la realidad y puede tener que ver con la ideología, tiene una conexión más directa con la ideología o con diferentes concepciones de la filosofía política, pero la tradición de la neutralidad de la ciencia, pues para algunas disciplinas es importante. Ahora hay un debate, por ejemplo, en filosofía del derecho, con lo del constitucionalismo y el pospolitismo, que están discutiendo lo de la neutralidad de la ciencia. Pero sí que es un debate. Yo creo que has hecho una defensa muy acalorada de que la ciencia no es neutral y me gustaría que lo dijeras, o sea, lo defendieras con esto de la profecía que se autocumple. Aporta, digamos, el método del análisis crítico del discurso. Esa sería la cosa. Bueno, de la profecía autocumplida, es decir, de que yo, vamos a ver, desde el marco del análisis crítico, estaré diciendo que yo tomo un discurso social, político, periodístico, y quiero encontrar racismo ahí, lo voy a encontrar, y luego justifico que el racismo se encontraba ahí. No digo que alguien no pueda hacerlo y que no sea posible hacer, pero también mencionaba yo que el análisis crítico, al posicionarse ideológicamente a posicionarse de manera política activa, tiene que ser extra riguroso en la forma en que hace su trabajo, en la forma en que se utiliza, en la forma en que se crea método. Entonces, básicamente, los resultados de trabajos de análisis crítico se tendría que poner a prueba académicamente y que sean falseables. O sea, al final, decir, bueno, usted considera que este discurso del periódico El País es racista. Bueno, sí, porque yo planteé este estudio, utilicé estas categorías y lo defiendo por esta manera. Habría que ver, digamos, cuál es el método. Pero en la defensa de la rigurosidad y en la demostración de la rigurosidad del método empleado estaría la credibilidad de sus resultados. Si no, sí, tener una mesa de expertos en diversos campos, porque una cuestión que no toqué aquí es que el análisis crítico del discurso estimula y se basa en la interdisciplinariedad. Implicaría defender frente a tal y cual que el método que se usó es válido por esto, y por ende sus resultados sobre que el país, dije el país por decir cualquiera, ¿verdad? En realidad no digo que el país sea racista, no, ni siquiera tengo tanta información para pensar si el diario El País es racista, o el periódico que sea. La rigurosidad es extra, la que hay que tener en un campo del conocimiento que por sí mismo asegura o pretende ser activista político. ¿Me explico? Entonces me parece que en la rigurosidad propia de la metodología y en la defensa de esa rigurosidad estaría la validez de sus resultados. Muy bueno, muy bien. De hecho, Van Dijk tiene un artículo sobre el país, bueno, sobre la prensa española y los prejuicios de la prensa española que, por ejemplo, utilizan sobre la inmigración en Melilla y sobre el caso de Evo Morales cuando vino una visita a Madrid y cómo lo denominaron como un gobernante indio, que es un adjetivo muy despectivo en Latinoamérica. Claro. Bien, abrimos un turno de palabras, turno final de palabras, aún tenemos unos pocos minutos. De hecho, Van Dijk hace muchos de sus trabajos más grandes tienen que ver con análisis de discursos sobre el racismo, claro. Inmigración, un montón, y mucho en la prensa española, de hecho. También una María Martínez Lirola. Bueno, pues, ¿tú quieres decir algo? Pues agradeciendo al ponente por sus intervenciones, a todos los asistentes, ha sido muy interesante, ha sido una sesión muy interesante. Les convoco para el 4 de mayo, que tendremos la última sesión del taller, que repartiremos los certificados, haremos la foto de grupo. Y pues si están interesados pueden traer algo típico de sus países o algo típico simplemente que les guste, aunque sea chocolate, y haremos un pisco labis en la hora del taller. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias a todos.
Ya en Costa Rica lo único que me queda en la casa es café.